Ahí empieza el primer conflicto. ¿Cómo traducimos la palabra? Según nuestra traducción, según el uso que demos a esa palabra, va a afectar nuestra interpretación teológica. El problema primero que aparece en mi observación de los vídeos que he escuchado es que en la interpretación que ellos hacen es un problema de lingüística aplicada en una incorrecta utilización del significado de las palabras. Me explico. Primeramente, no hacen distinción entre los 5 campos semánticos o entradas de la RAE, Real Academia Española, o toman la entrada que favorece sus intereses interpretativos. Es decir, en vez de traducirlo judaizantes o judaicos o judíos, pueden traducirlo simplemente como habitantes de Judea. Bueno, estas entradas de la traducción favorecen su interpretación, pero no es la palabra utilizada por los traductores porque entienden que el significante en el contexto que aparece no es habitante de Judea, sino judío. Porque me adelanto ahora, pero entonces diríamos que los de Dan o Beersheba no son judíos porque no son de Judea. ¿Verdad que no? En segundo lugar, el problema que veo también en ellos es que olvidan que un mismo significante puede hacer referencia a diferentes conceptos. Es lo que he hablado antes de polisemia. En función de la situación, la intencionalidad o el contexto que produzca. Como traductores debemos tener cuidado en no hacer que nuestra traducción de los vocablos originales caiga en el error de ser una traducción interpretativa y no literal. Esto es el error que cae la traducción dinámica o traducción equivalente. Sígueme, porque aún hay más. Estamos viendo cómo la utilización de las palabras, la lingüística aplicada, es uno de los problemas primeros en los que he encontrado al escuchar estos vídeos. Me estoy dando cuenta que los que defienden esta postura no identifican a qué se refiere el uso de las palabras, no acotan su significado y al generalizar el significado crean en el oyente confusión conceptual. Os voy a dar un ejemplo. La palabra ley. He oído y he visto que es usada de una forma reiterada, repetitiva, sin acotarla exactamente. En los vídeos que oigo, a veces se refiere a la Torá, pero hay cosas de la Torá que hemos visto bíblicamente como están ya, y lo dice en el libro de Hebreos, canceladas, como el sacerdocio levítico. Sin embargo, ellos dicen que toda la ley debe ser guardada. ¿Se refiere a esta toda la ley también al sacerdocio levítico? ¿Es todo exactamente todavía vigente? ¿Y qué quiere decir vigente? Ellos hablan que toda la ley es una unidad, correcto, y que no podemos decir que solamente una parte de la ley es vigente y la otra ha sido ya olvidada. Por supuesto. Entonces, ¿qué parte de la ley debes cumplir? Toda. Bien, ¿incluyo eso apedrear a tu hijo si es desobediente? No se atreven los que defienden esta posición llegar a su última conclusión. Y sé que esto es una manera, una estrategia de aquellos que discuten temas de la dialéctica. Es llegar a la última conclusión de la idea del oponente. ¿Qué quiere decir? Si hablamos aquí de Shabbat y de kosher, de días de fiesta, de solemnidades, forma parte de la ley, estamos todos de acuerdo y podríamos entonces entrar en discusión si o no debemos guardar el Shabbat, por ejemplo. Pero cuando yo digo que debo guardar toda la ley porque es una unidad, la última
conclusión a la que debo llegar, o sea, el extremo de la conclusión de toda la ley involucra también maneras de vestir para el hombre, no solo para la mujer, apedreamiento en caso de adulterio, en caso de desobediencia, en caso de no guardar el Shabbat, etcétera, etcétera. Por supuesto, sé que estos hermanos van a decir, no, esto no es así. Sin embargo, esta es la conclusión última de su pensamiento epistemológico, de sus ideas conceptuales. Si debemos guardar la ley, toda la ley, eso también debe ser guardable, ¿verdad que sí? Ahora, debo seguir porque el problema conceptual que estamos hablando continúa. Tiene que ver no solo con las palabras, sino con las ideas, con los conceptos preestablecidos que toman un giro en su definición. Este giro de las ideas y de las mismas palabras, como ya he venido diciendo, ayudan a defender sus proposiciones, que por otro lado, si continuaran manteniendo su significado popularmente aceptado, sería imposible aceptar. Lo repito, como ellos cambian la idea, el concepto de los términos, les permite lanzar sus ideas y verdades. Si ellos mantuvieran el significado popular de los términos, sería imposible defender sus posiciones, porque el significado de esas palabras, entendidas por la vasta mayoría de teólogos, escritores, pastores o creyentes, no les permitiría presentar sus ideas. Voy a explicarme. El uso de palabras como gentil es mi primera opción. En castellano, una de las entradas de la RAE me dirá que gentil es una persona amable. No se encuentra en ninguna de las traducciones el uso de la palabra gentil como una persona amable. Es cierto. Sin embargo, la palabra gentil en la traducción bíblica de la palabra original en griego o en hebreo tiene el sentido de extranjero. ¿En todos los casos? No. Hay casos que nos presentan una denotación y una connotación diferente, sobre todo en los evangelios de Mateo, donde un evangelio puramente judío y presentado a los judíos, se ve la mentalidad judaica al ver a un extranjero, a un etnos de otra etnia, de otra nacionalidad, de otra nación. El sinónimo de gentil en Mateo es pecador, incrédulo. Pero no siempre es así. En el resto de las escrituras, el volcado al idioma original es simplemente alguien que no es judío, alguien que es miembro de las demás naciones no israelitas, no hebraicas, no semíticas. Fijaros si estoy usando términos para acotarlo bien. Ahora, cuando ellos dicen gentil es un incrédulo, y a partir de esa definición de palabras, permiten construir todas sus ideas teológicas, interpretando especialmente el libro de Gálatas con ese concepto, caen en un error de interpretación importante, en un error de hermenéutica importante. La lingüística juega aquí un papel de mucha importancia, pero sigo. El uso de palabras como inicuo. La palabra inicuo, sí, etimológicamente quiere decir sin ley. Es la etimología de la palabra, pero no traducimos etimologías, traducimos conceptos. Y en ese aspecto, la palabra inicuo es sinónimo de decir vil, alguien pecador, alguien perverso, alguien malvado. Estoy dando sinónimos. Cualquier escritor utiliza diccionarios de sinónimos que nos permiten enriquecer el vocabulario. Ahora,
cuando ellos traducen inicuo como alguien sin ley, caen en errores importantes. Por ejemplo, el anticristo es un inicuo. Sabemos que él cambiará la ley, lo dice la Biblia, y en ese aspecto el concepto de inicuo se acerca mucho a el carácter de esa persona. Pero ¿quiere decir eso que se refiere a que este hombre no tiene la ley mosaica? Eso es interpretativo, no es lingüísticamente aplicable. La palabra inicuo en el carácter del anticristo es alguien satánico, perverso, engañoso, malvado, lo mismo que un inicuo en el concepto histórico de la palabra en castellano es simplemente alguien malo. Nadie va a pensar que inicuo es alguien sin ley. La traducción que hacen de este concepto apoya sus ideas, pero la lingüística no les da ni la opción ni el permiso para hacer tal cosa. Pero hay más palabras. Voy a hablar de la palabra verdadero judío. Aquí encuentro una palabra compuesta por un término que ya he hablado antes, judío. Hebreo, de la nación de Judea, de la región de Judea, o perteneciente a algo que tiene que ver con los judíos. Sin embargo, ellos añaden verdadero judío. Es una expresión usada en la Biblia. Y equivalen esto a decir que un verdadero judío es un creyente. Ahora, cuando hablamos de un creyente, tenemos que verlo desde el concepto nuevo testamentario. Alguien nacido de nuevo. Un verdadero creyente es, un verdadero judío es alguien nacido de nuevo. ¿Quiere decir eso que Natán era un verdadero creyente nacido de nuevo al recibir el título de verdadero judío? La palabra judío, por otro lado, dicen que es alguien no salvo, alguien que guarda la ley religiosamente, pero que no es salvo. Sin embargo, encontramos en las Escrituras que algunos judíos creyeron. Así que tenemos que esa definición judío es alguien no salvo, que no guarda la ley, no salvo que guarda la ley, una vez más es una definición inventada, no es una definición acotada por el diccionario y por el sentido de la misma palabra en su original griego o en su original hebreo. Vamos a otra palabra, que es un judaizante. Son judíos no salvos que apedrearon a Esteban. Esa es la definición que dan. Ahora, un momento, porque esto me va a llevar a dos cosas muy interesantes. La primera, los judaizantes, según yo leo en mi Biblia, y para no equivocarme, te invito a que la abras y leamos juntos en el pasaje mencionado en el libro de Hechos, donde vamos a ver, no exactamente la palabra, sino de dónde tenemos el concepto de judaizante. En Hechos, el capítulo 15, mira exactamente lo que dice la Biblia. Hechos, capítulo 15. Dice así. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mirad que dice algunos que venían de Judea, una traducción extraordinariamente bien hecha. No dice eran judíos, estos venían de Judea, eran originales de esa región geográfica. Sigamos leyendo. El versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron de Fenicia a Samaria, contando con la conversión de los gentiles. ¿Es esto impíos, incrédulos o de las demás naciones no judaicas? Causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia
y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Había gozo porque los gentiles se estaban convirtiendo. Pero, versículo 5, algunos de la secta de los fariseos. Tenemos aquí a otro grupo. Pero mira lo que dice. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bien, no he leído la palabra judaizante. Aparece en el primer versículo algunos que venían de Judea, de esa región. He leído que algunos de la secta de los fariseos que se habían convertido. De este pasaje, los teólogos, los lingüistas, determinaron y acuñaron una palabra, una idea, un término, judaizante, y lo definieron como aquellos judíos creyentes que forzaban a los gentiles de las demás naciones a que guardaran la ley, fueran circuncidados para ser salvos. Eso es la definición teológica. Esa es la definición contrastada y aceptada en todos los términos. En ningún lugar sacamos la idea de que los judaizantes eran incrédulos que querían forzar a los nuevos convertidos gentiles a que abrazaran las enseñanzas orales de la tradición oral, que guardaran la letra y no el espíritu. Por lo tanto, primer error, creer que los judaizantes, uso ese término, eran incrédulos, porque no lo eran. Eran creyentes, judíos, más específico, de la secta de los fariseos. Pero este es un error, como decimos en Cataluña, garrafal. Lo que presenta es un error garrafal al decir que fueron los mismos que apedrearon a Esteban. ¿Ah, sí? Estos judaizantes, los mismos que apedrearon a Esteban, y por eso Pedro tuvo miedo de reunirse con ellos, y por eso Pablo le llama hipócritas. A Pedro, ¿puedo hacerte una pregunta? Si apedrearon a Esteban y Pablo estaba ahí con ellos, ¿cómo se atrevieron a ir con Pedro? Y Pedro uniéndose a ellos, y Pablo estaba ahí. No tiene ningún sentido. Además, esto es lógica, lo que te estoy explicando. Pero además, ¿de dónde sacas esto, muchacho? ¿Cuál es tu información histórica, tus fuentes textuales, tu crítica textual bíblica para defender esta posición? Que estos que apedrearon a Esteban fueron los mismos que se sentaron con Pedro. Eso es pura invención, que lo que hace es producir confusión, porque suena inteligente, pero no lo es, No lo es. La secta de los judaizantes dice que son miembros de la comunidad esenia que escribieron el documento 4QMMT. Otra de esas palabras definidas de forma totalmente errónea. La secta de los judaizantes, me gustaría encontrarlo en las escrituras. Encuentro la secta de los fariseos. No he encontrado la secta de los judaizantes. Eran miembros de la comunidad esenia que escribieron el documento 4QMMT. Sí, pero en el documento 4QMMT, y es este documento que incluso es controversial cómo vamos a traducirlo, si es realmente traducido como las obras de la Torá, las obras de la ley, y entonces unen a la idea de Pablo en Gálatas y Romanos, o puede ser traducido de otras maneras. Tengo ahí en mi despacho un escrito de más de 50 páginas que está hablando de este documento, y no es echar flores ni presumir ni nada de eso, pero mi tesis de máster de teología
fue en los manuscritos del Mar Muerto. Conozco bien a los esenios, conozco bien el conflicto con el Maestro de Luz, incluso si era el Señor Jesucristo. Conozco bien sus críticas hacia el templo y conozco cómo ellos rechazaban esas cosas y como alguien dijo en ese tiempo, eras fariseo, eras saduceo o eras esenio. Eso es cierto. Pero un momento. No puedo decir al día de hoy con certeza que las obras de la ley se está refiriendo a la definición que ellos hacen, que es la tradición oral. Esto se vuelven a sacar de la manga un concepto que apoya sus ideas. Todo lo que he dicho, ¿verdad? Un verdadero judío es un creyente, un judío es alguien no salvo que guarda la ley, un gentil es un incrédulo. Esas definiciones nuevas de términos ya preconcebidos con otras definiciones hace que estas nuevas definiciones realmente causen confusión en el oyente, pero apoye, como veremos ahora, de una forma falácica, de una forma errónea, sus tesis. Una vez más, el juego del significado y del significante en su contexto original es cambiado para dar una nueva definición conceptual. Los diccionarios y léxicos castellanos, hebreos o griegos no dan estos significados que ellos mencionan. No dan a estas palabras esos significados, sino que aplican a estos términos las ideas conceptuales, la imagen de los conceptos, quiere decir, que la mayoría de nosotros tenemos en el uso histórico de los términos, no en un uso renovado, nuevo, que apoya y hace encajar sus interpretaciones bíblicas. Porque, como he dicho antes, si continuaran usando esas palabras en el uso normal, concebido y usado en los léxicos, diccionarios, etc., sus interpretaciones caerían por falta de evidencia textual. Esta técnica fue usada por la neortodoxia alemana. Ahora, yo no estoy diciendo que ellos sean neortodoxos. No estoy diciendo eso. No me interpretéis mal, ¿eh? Pero esa misma técnica que está usando aquí fue usada por Karl Barth, Bullman, Tillich. La nueva ortodoxia dio algunas palabras en el campo de la teología nuevos significados. La palabra inspiración cambió de significado. La palabra paradoja, por ejemplo, cambió de significado. De esta manera, y solamente de esta manera, cambiando el significado de las palabras, pudieron reinterpretar pasajes de la Escritura para darles un nuevo significado. Lo gordo es que tú hablabas con una palabra como inspiración y ellos tenían otro concepto. Para que me entiendas y lo simplifico, es como si hablamos de colores y yo estoy hablando del color blanco, blanco, blanco. Yo he visto el blanco, yo sé cómo es el blanco. Mi pared aquí delante es blanca. Yo estoy ahora siendo iluminado por una luz blanca. Yo sé cómo es el blanco. Pero cada vez que yo dijera blanco, tú estuvieras pensando en rojo. Y cada vez que tú me hablases a mí de blanco, tú realmente estuvieses pensando en rojo. Estaríamos usando el término con dos conceptos diferentes. Por eso nunca nos entenderíamos. Porque yo estaría entendiendo una cosa y tú otra. Y esta es la confusión que yo veo. Una confusión de ideas, de definiciones, que les permite mezclar los contextos del uso de la misma palabra para crear en el oyente muchísima confusión. Ahora, ellos van a decir la frase famosa y típica de la interpretación bíblica. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Correcto. Pero de la misma manera, una palabra redefinida, usada en una entrada diferente a su connotación y a su definición original, es un error. Y esto es lo que hacen. Por eso he empezado este vídeo diciendo que el problema principal no es un problema de teología, es un problema de lingüística, de semántica. Y si no ves este problema,
no vamos a ser capaces de mostrar su error, porque ellos estarán hablando de una cosa con unas palabras y nosotros estaremos hablando de la misma cosa, pero usando otras palabras. No solo no nos entenderemos, sino que ellos no cambiarán, porque han forjado sus ideas y su verdad a partir de la definición nueva de las viejas palabras. Pero voy a hablar ahora de las falacias interpretativas. Y una vez más nos lleva esto al tercer punto, y es un punto muy académico. Pero, ¿por qué estoy haciendo esto y por qué estoy hablando de estas cosas? Básicamente, porque si entendemos que el problema es conceptual, que el problema es semántico y que el problema es el uso de falacias lógicas, es mucho más fácil desmontar su argumentación, porque su argumentación no está basada en lo que dicen las escrituras, sino en lo que creen ellos que dicen las escrituras. ¿Y cómo sabemos esto? Vamos a hablar de 4 falacias. La falacia de la verdad a medias, la falacia de evidencia incompleta, generalización apresurada y por último el sesgo de confirmación. Son palabras extrañas y voy a hablar de estas 4 falacias, aunque al final presentaré una 5ª falacia con conceptos mucho más amplios y claros. Por favor, sígueme. Sé que este vídeo se está alargando y sé que es largo, es complicado, es denso. Por eso te he dejado ahí en el box los comentarios y te invito a que puedas tú también participar en los comentarios. Decirme qué piensas, qué crees, qué dudas. Si hay algo que no he explicado bien, pueda de esta manera aún explicarlo mejor. Yo tampoco soy perfecto, pero intento pensar. Algo que aprendí del doctorado de teología es que no lo sabemos todo, ni lo recordamos todo, pero sabemos dónde ir a buscar la información. Nos han enseñado a pescar. Y eso en este aspecto nos ayuda muchísimo. Nos han enseñado a pensar, a ver las diferentes posiciones a través de un proceso de pensamiento que llamamos lógica y epistemología. Por eso escuchamos con detención lo que nos dicen y vemos cuál es la estructura del pensamiento, si es lógico, ilógico o es una falacia. Vamos a ver en lógica lo que hablamos de la falacia de la verdad a medias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la falacia de la verdad a medias? Bien, es una falacia en que se presenta algo creíble y se toma eso como buena razón para creer que el resto de la presentación es verdadera. Una persona engañada por una verdad a medias podría considerar la proposición o declaración como una verdad absoluta y actuar en consecuencia. Pero te he dicho una verdad a medias. No es una verdad a medias. No es una verdad absoluta. Las verdades a medias son frases engañosas. Son falsas. Que incluyen algún elemento de verdad. Las frases pueden ser parcialmente verdad. La frase puede ser incluso verdad, pero no toda la verdad. Lo que produce un engaño provocado por omisión. Puede incluir algunos elementos engañosos como signos de puntuación, especialmente si se intenta engañar, evadir la culpa o malinterpretar la verdad. El propósito de las medias verdades o verdades a medias es hacer parecer algo que solo es una creencia como un conocimiento o verdad absoluta. De acuerdo con la teoría de la justificación,
Para saber si una determinada proposición es verdadera, uno debe no solo creer en la verdadera e importante proposición, sino también debe tener una buena razón o argumentos para hacerlo. Y cuando hablo de la teoría de la justificación, no me refiero a la doctrina teológica de la justificación por gracia, sino a justificar nuestras creencias basándonos en términos empíricos, en términos verdaderos. La verdad a medias o medias verdades puede ser tipificada con este ejemplo. El sol se pone por el oeste. Todos hemos oído esto, ¿verdad que sí? Es una verdad a medias. A veces la afirmación es verdadera para la mayor parte de la Tierra. Pero esto induce a creer que esto siempre es así. Y no lo es. La proposición no ambigua, la que sería correcta para el planeta, sería: en el mundo el sol siempre se pone por el oeste. Y se notaría que es falsa esa proposición no ambigua, porque aunque en la mayor parte del mundo esto es así, en el polo norte el sol se pone por el sur, y en el polo sur el sol se pone por el norte, una vez al año, por la inclinación de la Tierra, del plano del Ecuador. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Es difícil, ¿verdad? Lo sé. Pero este pensamiento de media verdades o verdades a medias es lo que ellos construyen su teología. ¿Debe un creyente aborrecer la ley? No. Un creyente debe amar la ley. ¿Debe un creyente estudiar la ley? Sí. ¿Debe un creyente obedecer la ley? Sí. ¿Debe un creyente, por lo tanto, seguir la Torá? ¿La ley? Sí. ¿Ves lo que estoy haciendo? Con esas preguntas afirmativas, estoy envolviéndote en afirmaciones que van a terminar llevándote al huerto. Aquí lo decimos así en España, hacerte caer en la trampa. Porque aunque es cierto que el creyente debe amar la Torá, debe obedecer la Torá, debe estudiar la Torá, no todo lo de la Torá debe ser guardado por el creyente hoy en día. Pero al no acotar, al decirte solo media verdad, están llevándote a una conclusión falácica. La falacia de evidencia incompleta es mi segunda falacia que observo en los vídeos que he visto. Y fijaros que no estoy entrando en teología todavía, sino en el pensamiento lógico y en el uso de las palabras. La falacia de prueba incompleta, supresión de pruebas, también conocido en inglés como cherry picking, literalmente recogido de cerezas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, seleccionan lo mejor de algo o lo peor de algo a interés, a medida, según les convenga. Es la acción de citar casos individuales o datos que parecen confirmar la verdad de una cierta posición o proposición, a la vez, se ignora una cantidad de evidencias de casos relacionados o información que puede contradecir la proposición establecida. Es un tipo de falacia de atención selectiva. El ejemplo más común es el sesgo de confirmación y luego hablaré del sesgo de confirmación. Pero esta falacia lógica de prueba incompleta es simplemente lo que hacen cuando callan otros versículos que demuestran enfáticamente, como en el libro de Hebreos, que hay cosas de la ley que ya han sido dejadas atrás. Dejadas atrás. ¿Por qué? Porque tenemos un Salvador llamado Jesucristo que cumplió la ley por nosotros. El tabernáculo, la forma de culto, el sacerdocio levítico. ¿Debo continuar con todo el libro de Hebreos? Todo eso me indica que hay un antes y un después de la ley con el propósito que la ley tenía para ser mi ayo para llevar a Cristo. Tenía un propósito, un objetivo que ya cumplió en Cristo. Y si tú callas esto, estás cayendo en una falacia de prueba incompleta. Y esto es lo que hacen. Callan, no dicen
toda la verdad de las Escrituras en cuanto al uso de la ley para el creyente del siglo XXI. ¿Estás conmigo? Esta falacia se puede observar en numerosas falacias lógicas. Por ejemplo, la falacia de prueba anecdótica tiende a no considerar grandes cantidades de datos en favor de aquella evidencia que se conoce personalmente. El uso selectivo de la evidencia rechaza el material desfavorable al argumento propio, mientras que la falsa dicotomía elige solo dos opciones cuando en realidad la cantidad de alternativas disponibles es mayor. También está relacionada con la falacia de la generalización apresurada o precipitada, que consiste en sacar conclusiones a partir de unos pocos casos, sin criterio de inferencia estadística o de otro tipo. Wow. Las falacias lógicas de la prueba anecdótica de la falsa dicotomía son usadas por mis queridos hermanos para defender su posición, pero es una falacia lógica. Aquellos que no consiguen entender esto no ven el error que caen en su presentación y en su aseveración porque no entienden el uso de la lógica de estas falacias. Os voy a dar un ejemplo. Cuando la posición regresionista sería olvidar las enseñanzas de Hebreos respecto a la finalización del culto, o al sacerdocio antiguo, al uso de la ley, como antes he mencionado, las numerosas expresiones en Gálatas que presentan la ley como algo pasado, ese hasta que menciona Gálatas, que menciona que tuvo un propósito la ley hasta que, y que ahora ya ha sido cumplido en Cristo. Todo este silencio argumentativo, es parte de la falacia que distrae al oyente y que de alguna manera genera conflicto, confusión, porque evade la realidad conceptual reconocida por años en las iglesias. Vamos a la generalización apresurada. En lógica, la generalización apresurada o muestra sesgada, según quien, o inducción indebida, es una falacia que se comete al inferir una conclusión general a partir de una prueba insuficiente. Esto es difícil, pero os voy a dar un ejemplo tremendo. Una generalización apresurada puede dar lugar a una mala inducción y por tanto a una conclusión errónea. Los judaizantes fueron los que apedrearon a Esteban cuando estaba ahí, y fueron los mismos que se reunieron con Pedro en Gálatas, y fueron los mismos que Pablo tuvo que decirle a Pedro que era un hipócrita. ¿Cómo puedes probar esto? Acabas de hacer una generalización apresurada, una muestra sesgada y una inducción indebida, presentando una falacia, algo que no es verdad, una mentira, para apoyar tu posición teológica. No has sido sincero con la verdad. Y eso es grave. Pero este ejemplo que os presento se repite vez tras vez tras vez en los vídeos que he escuchado. Se presentan pensamientos, posiciones, conclusiones teológicas que son totalmente erróneas porque están basadas en una falsa interpretación, falsa definición de las palabras y aportación de datos confusos, no acotados, que hace que el oyente quede distraído de la verdad. Eso también vamos a hablar, habla de hombres de paja, crear pensamientos, atacando a aquellos que creen diferente a ti, a la vez diciendo que si realmente quieres agradar al Señor, no creas lo que todo hombre dice, sé como los hermanos de Berea, y que incluso estás dispuesto a cambiar si se te demuestra que estás en el error. Pero mi querido hermano, he empezado demostrándote que tu pensamiento lógico lingüístico
es erróneo. La pregunta que tengo sinceramente es, si se demostrara que estás en error, ¿estarías dispuesto a cambiar? Me temo que no. Sería demasiado duro afirmar lo que estoy diciendo. Reconocer que estás equivocado y tener que tirar atrás sería demasiado duro. Ahora, no todo lo que decís o lo que dicen este grupo es erróneo. Hay grandes verdades. El Señor Jesús habló de que nos guardásemos de la doctrina de los fariseos. Él no utilizó la palabra doctrina, utilizó la palabra levadura. Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿No ves ahí la conexión de errores? Pablo se estaba refiriendo en ese versículo mencionado en Gálatas a la doctrina de los fariseos, justamente aquellos hombres, aquella secta de los fariseos, que en Hechos capítulo 15 estaba forzando a los creyentes a que se circuncidaran y guardaran la ley. Curioso, hablaremos más de ello. Vamos a la última falacia lógica, el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación o sesgo confirmatorio es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas. Se trata de un tipo de sesgo cognitivo y un error sistemático del razonamiento inductivo. Las personas muestran esta tendencia cuando reúnen o recuerdan información de manera selectiva o cuando la interpretan sesgadamente. El efecto es más fuerte en publicaciones con contenido emocional y en creencias firmemente enraizadas. También tienden a interpretar que las pruebas ambiguas apoyan su postura existente. Se ha invocado la búsqueda sesgada, la interpretación y la memoria para explicar la polarización de las actitudes cuando un desacuerdo se hace más extremo o polarizado a pesar de que las diferentes partes están expuestas a las mismas pruebas. Las dos personas ven las mismas pruebas, la misma evidencia, las mismas palabras, pero se polarizan en dos diferentes posiciones. ¿Por qué? Porque unas interpretan las palabras en un uso, los otros interpretan las mismas palabras en otro uso. La perseverancia de las creencias, cuando las creencias de las personas persisten, pese a que se haya demostrado su falsedad. El efecto de primacía irracional. Cuando se tiene mayor confianza a las primeras experiencias tenidas con algún hecho que a las más recientes. Y la correlación ilusoria. Cuando la gente falsamente percibe una asociación entre dos acontecimientos o situaciones que realmente no tienen asociación. ¿Amamos la ley? Sí. Por lo tanto, tenemos que obedecerla. Sí. Por lo tanto, tenemos que guardar el kosher, por decir algo. No necesariamente. Son dos verdades opuestas que a lo mejor no tienen relación. Y cuando digo opuestas no quiero decir contradictorias, sino que por sí mismas forman una verdad. Una serie de experimentos en los años 60 lo probaron así, y no voy a entrar por ello, pero el sesgo de confirmación contribuye al exceso de confianza en las creencias personales y puede mantener o reforzar estas creencias ante evidencias contrarias. O es decir, esto es muy importante para que entiendas lo que antes estaba diciendo, que a pesar que probemos y demostremos el error teológico, es posible que mis queridos hermanos continúen creyendo lo mismo aferrados a su posición debido a ese sesgo. Y eso es muy peligroso. Esto mencionado es muy importante, ya que a pesar de la aportación de pruebas para mostrar los fallos del pensamiento regresionista y la errónea interpretación de los textos bíblicos que realizan, ellos van a seguir aferrando sus creencias sesgadas.
ya que de lo contrario sería reconocer su equivocación y aplicar medidas correctoras públicas. Esto sería demasiado humillante para ellos. Por eso creo que aún en nuestra refutación académica y teológica de los errores que presentan, van a seguir manteniendo y defendiendo su postura teológica. Ellos hablan de tener el corazón de los de Berea, de ser humildes para aprender, de no seguir a los hombres y lo que enseñan, de escudriñar las escrituras, de amar la ley, etcétera, etcétera. Y escuchaba a uno de ellos acusándonos a aquellos que no creemos como él de no amar la ley. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día está en ella mi meditación. Aprendí ese versículo como niño y lo sigo creyendo. Una cosa es amar la ley. La otra es amarla más que a Cristo. Porque el propósito de la ley es Cristo. Y Él cumplió la ley por mí. Por eso cuando amo la ley, amo a Cristo. Y Cristo me dijo, en su palabra, que Él era Señor del sábado. Cristo me dijo que si estaba cansado, viniera a Él para descansar. Cristo, a través de Pablo, me dijo que todo lo que hay en el mercado coma, dando gracias, no preguntando. Cristo me dijo que hay algunos que hacen diferencia de día y lo hacen para el Señor, y hay otros días y hay otros que no lo hacen y lo hacen para el Señor. Romanos 14. Que no creamos iguales no quiere decir que nosotros estemos equivocados. Y que una nueva interpretación de Gálatas sea la respuesta. Tampoco es la respuesta echar por tierra todo lo que mis queridos hermanos presentan, porque presentan verdades. Y esas verdades tienen que ser acotadas y definidas con la palabra de Dios, no en una nueva definición de palabras, no en un nuevo concepto de ideas y no en un conjunto de falacias lógicas. En nuestro siguiente vídeo hablaremos más de estas cosas. Sé que ha sido un vídeo largo, sé que ha sido un vídeo denso. Yo mismo estoy cansado, son apenas casi las 12 de la noche, pero era necesario grabar este vídeo. Estoy orando, hermano, estoy orando por ti. Y muchos de los que han empezado a seguir esta postura teológica, aún en la equivocación, en el error, en la confusión que aportan, son hermanos que aman al Señor y no quiero olvidarme de ello. No son herejes, son mis hermanos. Y creo que su extremado amor, si puede haber algo así, a la antigua ley, al antiguo pacto, no les hace ver el amor que nosotros tenemos hacia el que ha provisto un nuevo pacto, hacia el Señor Jesucristo, tipificado en la ley, predicado en los profetas, profetizado en los profetas, creído en el mundo. Es mi oración que estos vídeos te ayuden, hermano. Porque el primer problema que he visto es la definición de ideas, conceptos y falacias lógicas. Vamos a orar. Señor, ayuda a este vídeo, tómalo en tus manos para el bien de los hermanos que escuchen. Seguro no me dará más puntos en el cielo,
ni mucho menos, Señor, ser más santo por ello. Pero, Padre, es necesario instruir, enseñar, abrir las Escrituras para que tu Santo Espíritu nos lleve a toda verdad. Tú has dado a todos tus hijos la misma luz. Somos nosotros quienes cegamos el entendimiento. Danos luz, danos entendimiento, danos humildad, danos certeza para cumplir tu verdadera ley. Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Y Cristo es quien cumplió la ley por nosotros. Es en su nombre que oramos. Amén. Gracias, hermanos, y como decimos en la tierra prometida, Shalom. El Señor te bendiga.